Corresponde este vídeo al contenido de la versión presencial del 21 de diciembre de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. La presente sesión la vamos a dedicar a la romanización de la península ibérica, un periodo que abarca casi 6 siglos. Se inicia con las dos primeras centurias que tuvieron que invertir los romanos para la dominación definitiva. Tiene una etapa central de prosperidad durante la paz romana, con apogeo de las ciudades, el comercio, la agricultura y la minería, y una fase final coincidente con la decadencia del imperio, la crisis del esclavismo y la contracción de la economía. Los patricios se refugian en las villas autosuficientes que representan un antecedente de los señoríos medievales. Como cierre, hacemos un repaso sobre todo lo que se mantiene de la romanización en nuestros días. No únicamente en monumentos, sino también en la lengua, el calendario, el derecho, la agricultura, las comidas, el urbanismo, las formas de gobierno, los juegos, las diversiones o la propia celebración de la Navidad actual, basada en las Saturnales romanas. Empezamos. Cuando en el siglo I se consolida lo que llamamos Imperio Romano, que pasa de una situación de república-dictadura a imperio con César Augusto, esa potencia está basada en la capacidad militar de sus legiones. En este mapa ven cómo estaban distribuidas y cómo ya controlaban todo el entorno del Mediterráneo. En este siguiente mapa podemos apreciar el desarrollo en verde de la situación del Imperio Romano en la época de Augusto, donde ya teníamos las tres principales ciudades romanas de la península ibérica, Emérita Augusta, que era Mérida, Córdoba y Tarraco. En color lila morado tienen la expansión del imperio hacia la mitad del siglo II. Y luego, pues las zonas, sobre todo del Imperio Parto, que es con el que en principio tuvieron más conflictos hasta que la situación de los bárbaros en los siglos IV y V acabaría con este imperio. Les invito ahora a que activemos el enlace a un vídeo del canal Forgotten Heroes de 8:35 minutos, en el que nos ofrecen un resumen de la romanización de la península ibérica. Vamos a basar nuestra explicación en una obra del profesor Luis Íñigo Fernández, en su libro España I, las raíces, y concretamente del capítulo Los hijos de la loba romana. Luis Enrique Íñigo es doctor en Historia Contemporánea por la UNED, profesor de Educación Secundaria en excedencia, inspector de Educación de la Comunidad de Madrid, antiguo subdirector general de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid y en la actualidad imparte clases del Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo en el Centro Educativo de la Universidad Camilo José Cela. Hay varios párrafos seleccionados, al libro pueden tener acceso en este enlace que les he puesto en un formato que durante 30 días les permite leerlo, y aparte de que lo recogemos en algunas de las siguientes diapositivas, posteriormente quizá abordaremos algunos de los capítulos concretos, como el desarrollo de la agricultura, la minería y el salazón, la situación de los señores y esclavos y la agonía del imperio, que es fundamental para entender este proceso. Como ya han podido apreciar en el vídeo, la conquista romana de Hispania, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios como la Galia, que fue sometida en el transcurso de unas pocas campañas, la conquista de Hispania requirió casi 2 centurias. Entre el 205 a.C., fecha de derrota cartaginesa en la península, y el 19 a.C., año en el que Agripa, general de Augusto, culmina con éxito su campaña contra los pueblos cántabros. Y tras la espada, la toga. En el siglo II a.C.,
Roma dividió Hispania en dos provincias: la citerior, con capital en Cartago Nova, y la ulterior, con capital en Córdoba. Entre el 27 y el 14 a.C., Augusto dividió la ulterior en dos: al sur la del Guadiana, la Bética, con capital en Córdoba, y la otra, al norte, la Lusitania, con capital en Emérita Augusta, Mérida. La citerior, incluyendo las Islas Baleares, cambió su nombre por Tarraconense, y Tarraco, Tarragona, fue su capital. Al frente de cada provincia, el Senado colocaba un gobernador anual, el pretor. Los magistrados, encargados de impartir justicia, tenían también el mando de la legión, que servía de policía en su territorio. Los pretores llegaban acompañados de un cuestor, encargado de las finanzas y de explotar con tributos al máximo las riquezas de la provincia. Aunque el transporte marítimo de cabotaje seguía siendo el fundamental para el transporte de tropas y mercancías, una de las claves del éxito de los romanos fue el establecimiento de unas vías de comunicación terrestres perfectamente diseñadas y que les permitían recorrer con cierta rapidez amplios espacios. Eran las calzadas romanas. La distribución de las autopistas actuales y de las calzadas romanas es parecida por las ciudades que conectan, pero en algunas ocasiones las primeras incluso han sido construidas encima de las segundas. Las calzadas, como las carreteras de hoy, están hechas por ingenieros. Sabían cuáles eran los mejores correderos para trazar las calzadas. Estudiaban cómo sortear la complicada orografía de la península. Es normal que coincidan los diseños modernos, según nos indica Isaac Moreno, ingeniero civil del Ministerio de Fomento y especialista en ingeniería antigua. Aprecien en el mapa el trazado de las calzadas romanas y cómo se parecen casi miméticamente, salvo la situación centralista de Madrid y las carreteras radiales, a lo que ya hemos disfrutado durante más de 2000 años. Ciudades, latifundios y minas. Las ciudades romanas de provincias reproducían a escala las instituciones de su modelo, de Roma. En economía eran fundamentales los mercados y los artesanos. Las ciudades de Hispania crecieron, pero nunca dejaron de ser una colonia. No obstante, la agricultura, la ganadería, la sal, el pescado en salazón, el aceite y el vino y los objetos de lujo eran las principales mercancías, que se encontraban en los mercados. Vastos latifundios trabajados por esclavos cubrieron amplios campos de la Bética y de lo que hoy es la Huerta Valenciana. La riqueza minera de Hispania, mercurio de Almadén, saesapus para los romanos, cobre y estaño onubenses, oro gallego y hierro excepcional, fueron explotados con técnicas muy avanzadas que el Estado entregaba a financieros ávidos por recuperar sus inversiones. Crisis del esclavismo. Durante el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se vio inmerso en una de las peores crisis de su historia. Casi 30 emperadores se sucedieron en el lapso de 50 años, proclamados y depuestos por el ejército, a veces de forma simultánea en diferentes lugares. La inflación se disparó, el comercio se paralizó y las provincias quedaron aisladas entre sí. Los impuestos no llegaban y las ciudades estaban desabastecidas de productos de primera necesidad. Roma perdió su autoridad en las provincias más lejanas, que durante años se independizaron de sus metrópolis, y para colmo de males, en las fronteras los pueblos bárbaros aprovechaban esta debilidad para llevar a cabo sus incursiones. La consecuencia de la falta de esclavos procedentes de los pueblos sometidos fue que la economía se contrajo, las ciudades se arruinaron y los patricios se refugiaron en villas aisladas y autosuficientes. Los antiguos artesanos y comerciantes de las ciudades
se emplearon como siervos en las villas para poder comer. Hay numerosos ejemplos de estas villas aisladas y autosuficientes, pero hemos escogido una por su proximidad a Madrid. Es la Villa Romana de Carranque, que se encuentra en la provincia de Toledo, a 45 kilómetros de Madrid, a orillas del río Guadarrama. Las villas romanas bajoimperiales eran virtualmente inaccesibles a los recaudadores de impuestos. Se convirtieron en economías cerradas que producían todo cuanto necesitaban y constituyen un claro precedente de lo que luego sería el señorío medieval. Les invito ahora a que activen el enlace a un vídeo de poco más de un minuto sobre una recreación de lo que era la Villa Romana de Carranque. Fueron en total casi 6 siglos de presencia romana en la península. Lo que llamamos romanización ha dejado muchísimos legados que están presentes. Los más evidentes, desde luego, pueden ser los monumentos. Y vamos a empezar por una enumeración que desde luego no es exhaustiva. Tenemos el teatro romano, el templo de Diana, el circo anfiteatro, la casa de Mitreo, el arco de Trajano, el embalse de Cornalvo y el puente romano de Mérida, el acueducto de Segovia, la torre de Hércules en A Coruña, el puente romano y templo de Claudio Marcelo en Córdoba, el puente de Alcántara sobre el Tajo en Cáceres, el teatro, circo, anfiteatro y templo de Trajano de Itálica en Sevilla, las médulas de las minas de oro del Bierzo, la muralla y el templo de Santa Eulalia, antes diosa Cibeles en Lugo, la muralla de Astorga, el anfiteatro Muralles y Torres de los Escipiones de Tarragona, el puente de Uronse, el templo romano de Vid, el acueducto de Les Fereres en Tarragona, el acueducto de Peñacortada en Valencia, el teatro y casa de la Fortuna de Cartagena, las termas de Campo Valdés en Gijón, el anfiteatro Termas de Segóbriga en Cuenca, la Vía de la Plata, calzada romana que unía Mérida con Astorga, el Teatro Romano de Málaga, el Arco de Triunfo de Medinaceli en Soria, la Muralla Romana, Teatro y Termas de Zaragoza, el Puente Romano de Salamanca, la Casa Hipólitus de Alcalá de Henares, mosaicos de Carranca en Toledo, Vía Augusta, calzada romana que unía Roma con Cádiz, el Foro de Bílbilis en Calatayud y muchos, muchos más. Seguimos. En la lengua tenemos que el castellano, el gallego y el catalán derivan del latín. El calendario. Nuestro calendario tiene su origen en el romano. En el derecho civil español, fundamentalmente el patrimonial, es heredero del romano. Agricultura. Durante siglos lo hemos hecho con las mismas técnicas y el arado romano. Las comidas. Los romanos, igual que nosotros, comían 3 o 4 veces al día. El urbanismo. Puentes, edificios, alcantarillado han seguido ese mismo esquema durante siglos. Las formas de gobierno, monarquía y cargos en función del parlamento, senado para los romanos. Los juegos de pelota a jugar con muñecas son herencia de la romanización. Y fundamentalmente también las diversiones. Los más favorecidos socialmente, los ricos, han seguido practicando aquello que era predilecto para los patricios romanos, la caza y la pesca. Y encontrándonos en estas fechas, próximos a la celebración de la Navidad en nuestra sociedad actual española, no podemos dejar de mencionar las Saturnales, la Navidad romana. La festividad de las Saturnales se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre y estaba dedicada a Saturno, dios de la agricultura. Todo comenzaba en el templo con un sacrificio y una multitud que gritaba «¡Yo, Saturnalia!». Esos días se cerraban las escuelas, los comercios, los tribunales, no se hacía la guerra, se decoraban las calles con velas y figuritas y plantas. También
Eran fechas para celebrar reuniones con amigos y familiares, incluido el cuñado odioso que siempre ha ocurrido en todas las épocas. Curiosamente, se hacían intercambios de roles. Los niños pasaban a ser los dueños de la casa y los esclavos pasaban a ser los amos durante unos días. Los banquetes, con su correspondiente exceso de comida y bebida, mandaban al garete la preocupación por mantener la línea. Se hacían regalos estilo amigo invisible, es decir, cutreces como velas, frutos secos, figuritas de terracota. Según fuentes de la época, era el momento más feliz y alegre, donde la fiesta y el desenfreno hacían que los más asiduos fueran al campo para evitar el jaleo. Concretando, entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el día más corto del año, época en que los agricultores habían terminado sus tareas, los romanos celebraban las fiestas saturnales en honor a Saturno, dios de la agricultura. Y el 25 de diciembre se celebraba el Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invencible, nacimiento del dios Apolo. En el cristianismo, el Papa Julio I, del 320 al 353, fijó la celebración del nacimiento de Jesucristo en el 25 de diciembre, quizá para no competir con los paganos y atraerlos hacia la nueva religión monoteísta. Esta es la explicación histórica de la celebración actual de las Navidades en nuestro país. Les agradezco su atención. Como han podido comprobar, vivimos una herencia muy significativa del mundo romano que impregna gran parte de nuestra forma de vida. Me uno al grito romano «Io Saturnalia» para desearles un feliz solsticio de invierno y un próximo 2023 equilibrado. Nuestra siguiente sesión, que celebraremos ya al inicio del próximo año, la dedicaremos a los visigodos. Espero seguir siendo merecedor de su atención. Mientras tanto, como siempre les recuerdo, cuídense, cuidémonos.